ofrezcan los cristianos ofrendas y alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy, 10 de abril del 2023, es lunes de Pascua. Lunes de la primera semana de Pascua, lunes de la octava de Pascua. Recuerden que la octava se celebra pues como un solo día, se sigue cantando el Gloria. Lo único que no se hace es el credo. Incluso existe la posibilidad, si lo desean, de cantar la secuencia de la Pascua. Es opcional, no está mandado y evidentemente cuando hacen falta algunos cantores, pues entonces de repente es un poquito más complicado. Pero se puede hacer, no hay ningún problema con eso tampoco. Bueno, esta semana, siendo la octava de Pascua, no les voy a hablar de ningún santo para que nos centremos en el acontecimiento central de nuestra fe, valga la redundancia, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Comenzamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. No leemos exactamente el inicio del discurso de Pedro después de Pentecostés, o en Pentecostés mejor dicho, porque ese lo vamos a leer lógicamente el domingo de Pentecostés, entonces por eso no se lee esta primera parte, pero la segunda parte del discurso de Pedro sí se lee. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 14 para introducir y luego versículos del 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó y rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, en efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bello ese texto, ¿no? Este salmo, el Salmo 16, que está citado pues en medio de este discurso que hoy compartimos, que hoy leemos, que hoy proclamamos, ya lo cantamos. Fue el salmo que se ha hecho después de la séptima lectura en la vigilia de la Pascua. Lindo, es precioso, porque este salmo nos pone así delante de este misterio de salvación. Mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo, que tu siervo, sufra la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Linda la cita que hace Pedro, Oigan, qué discurso más elaborado para un pescador, ¿verdad? Qué discurso más bonito, hecho, construido, llevado, bien hilvanado, bien, y lo que puede ser el Espíritu Santo. Si alguno de ustedes piensa que voy a decirles, no, es probablemente el narrador del libro de los Hechos de los Apóstoles, la escuela lucana. Y sí, pero debe tener un origen, ¿no? Y lógicamente Pedro no va a ser ningún tonto, es decir, es una persona que va dejándose conducir por la gracia del Espíritu, que lo sacó de aquella situación de infidelidad, de negación, y que lo ha llevado precisamente a estas alturas. Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret, un hombre acreditado. Ustedes vieron lo que hizo con milagros y todo, pero ustedes, va a decirlo más adelante Pedro de una manera clarísima, ¿no? Ustedes lo mataron. Pero ahora dice, ustedes utilizaron a los paganos, claro, porque se valieron de Poncio Pilato, se valieron de los romanos para llevar adelante este plan, y bueno, Pedro les hace ver, fíjense, pero a este Jesús Dios lo resucitó.
el querigma, ¿no? Y de ello todos nosotros, claro, todos nosotros, porque está hablando rodeado en ese momento de los apóstoles que en Pentecostés han recibido la fuerza del Espíritu y la fuerza de lo alto. Es el nacimiento de la iglesia, ¿no? El momento en el que la iglesia se vuelve pública y va ya no acompañada físicamente por su Señor, sino espiritualmente y por la gracia del Espíritu Santo que presenta esto. Miren, el gran protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles, claro, pero también de la iglesia y de la acción pascual es el Espíritu Santo. Por eso vamos a ir hablando mucho del Espíritu Santo a lo largo de estos días, ¿no? Es que sin el Espíritu la iglesia no es lo que debe ser. Bueno, vamos al Evangelio por el tiempo. Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante, ¿no? Como estos soldados están dormidos, pero se dieron cuenta que fueron los discípulos del Señor Jesús los que se robaron el cuerpo. ¿Cómo hace usted para estar dormido y al mismo tiempo darse cuenta quiénes fueron exactamente los que robaron el cuerpo? Simpático, ¿no? Puede pasar, no sé si son soldados sonámbulos, soldados que luego vieron las cámaras de seguridad, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Es que realmente hasta ridículo, hasta se contradicen, ¿no? Pero es eso. Si recuerdan, este pedacito, al menos los primeros versículos, ya los leímos, porque los hemos leído precisamente en la noche de la vigilia de la Pascua. Fue el texto que se nos propuso, siendo el ciclo A, siendo el ciclo de Mateo, ¿no? Y entonces lo hemos escuchado ya. Esto que el ángel les dice a las mujeres, las manda y Jesús se atraviesa, se les aparece. Yo lo decía en la predicación de esa noche, bueno, esa madrugada, porque eran más de la 1 de la mañana cuando estaba yo predicando esto. No, creo que después de la medianoche, pero bueno, igual. Pues el asunto es que le decía a la gente, es el único evangelio en el que inmediatamente se nos cuenta que Jesús se aparece. Allá no les hablé tanto a los hermanos de esto porque me quedé centrado en otros elementos propios de las lecturas anteriores, pero sí me parece muy bonito poder subrayar esto, ¿no? Le abrazaron los pies. Hombre, qué fijación con los pies los de estas mujeres, oigan. Porque acuérdense que hemos leído en la Semana Santa que aquella mujer ¿se acuerdan? Aquel perfume de nastro, de alabastro puro, ¿no? Bueno, igual, para decir que Judas era el experto y que sabía que costaba 300 denarios, ¿no? Ese perfume de nardo puro, perdón, que estaba en un bote de alabastro, eso es lo que quiero decir. Óiganme, qué fijación con los pies. Claro, porque los pies, estar a los pies de alguien es reconocerle como Dios. Por eso abrazarle los pies es reconocer su majestad, es reconocer su grandeza, es reconocer su divinidad. Y por eso el gesto, ¿no? Pero fíjense bien, el Señor Jesús, no tengan miedo. No tengan miedo. O sea, es decir, porque de repente esa postración sigue siendo todavía un poco temerosa, ¿no? Un poco cargada de la incerteza, de la inseguridad, de no saber cómo tratar a este que hace unos días comía con nosotros, bromeaba con nosotros y nos hablaba y nos dejaba todos con la boca abierta y que ahora resulta ser que murió y está resucitado. ¿Y cómo hacemos? No tengan miedo. Pero fíjense, inmediatamente, vayan. O sea, no se queden ahí. Yo, eso sí lo decía en la vigilia de la Pascua y lo digo ahora. Es que esa es la clave. La clave de la resurrección es poner gente en camino. La clave de la resurrección no es, y por favor interpreten bien lo que voy a decir, no es la mera contemplación del misterio, sino la responsabilidad frente al misterio recibido. De eso se trata. Cuidado, no es que no hay que contemplarlo, no es que no hay que quedarnos de alguna manera conscientes de lo que celebramos, pero para que nos comprometa. Bueno, hagamos oración. Gracias, Señor, porque al romper la piedra de tu sepulcro nos trajiste en las manos la vida verdadera. No solo un trozo más de esto que los hombres llamamos vida, sino la inextinguible, la zarza ardiente que no se consume,
la misma vida que vive Dios. Gracias por este gozo, gracias por esta gracia, gracias por esta vida eterna que nos hace inmortales. Gracias porque al resucitar inauguraste la nueva humanidad y nos pusiste en las manos esta vida multiplicada, este milagro de ser hombres y más, esta alegría de sabernos partícipes de tu triunfo, este sentirnos y ser hijos y miembros de tu cuerpo, de hombre y Dios resucitado. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, porque resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Feliz lunes de Pascua.